Hola, ¿qué tal amigos de Perspectiva Laboral? Bienvenidos a este nuevo episodio, un nuevo año, un año que empieza con muchos acontecimientos a nivel nacional e internacional. Y bueno, un gusto poder verte, Jesús, nuevamente y a todos ustedes a través de esta virtualidad y a través de la pantalla. Hola, Jesús. Hola Alfredo, ¿qué tal? Sí, ha sido un año, bueno, ya desde la mitad del año anterior, bastante complicado a nivel social, ¿no? Y también a nivel jurídico, como vamos a ver hoy. Bueno, estamos encontrándonos nuevamente y en esta ocasión volvemos ya más renovados a través de un nuevo set virtual, ¿no? Y aperturando la tercera temporada de podcast. Bueno, sin más, ¿puedes explicarnos, o sea, a qué se debe todo esto? ¿Por qué análisis laboral? ¿Por qué están viendo todos análisis laboral en la parte de la franja de abajo? ¿Qué veremos hoy, Alfredo? Sí, Jesús, y a todos nuestros seguidores, sin mayor preámbulo y dilatación, vamos directo a la yugular, corto y breve. Sí, vamos a empezar este primer episodio, como lo comenta Jesús, totalmente renovado. Queremos ofrecerle mayor diversidad a nuestros seguidores y empezar este primer episodio con un análisis laboral. Para ello vamos a hacer un recuento del primer trimestre del 2023, lo sucedido a nivel legal y jurisprudencial del mundo del trabajo, todo lo referido al ámbito laboral, para aquellas personas que estén desactualizadas o hayan estado de vacaciones, quizás se pongan un poco al día con el ámbito legislativo y jurisprudencial del trabajo, ¿no? Así también para los seguidores, estudiantes, abogados, ponerse al día o actualizarse, de ser el caso, sobre estos temas. Así que sin mayor dilatación vamos a empezar, y vamos a empezar sobre las principales novedades laborales, Jesús. Las principales normas que se han emitido, modificado o presentado en el ámbito laboral. Y para eso vamos a empezar con un tema muy importante y que de hecho ha traído y trae mucho en rollo, tanto en el ámbito jurídico como en el mismo ámbito de los trabajadores, ¿no? Y estamos hablando acerca del teletrabajo. Esta modalidad del año pasado ya se emitió la ley referida al tema del teletrabajo y bueno, recientemente, ahora nomás, como dicen, mediante Decreto Supremo número 02-2023-TR, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha publicado el reglamento de la ley de teletrabajo el 26 de febrero del 2023, es decir, ha entrado en vigencia a partir del 27 de febrero de este año. Y bueno, era lo que se estaba esperando, ¿no, Jesús? Se estaba esperando las principales reglamentaciones que se iba a dar acerca de esta ley, y en la cual pues tenemos unas principales novedades o las principales disposiciones, ¿no? Como lo podemos ver en imágenes. Con este tema de la ley del teletrabajo, pues el teletrabajo puede ser total o parcial. Cuando es parcial, se tiene que ver el tema de la jornada, o se debe especificar, ¿no?, en el contrato de trabajo, o si no, el cambio de modalidad. Recordemos también que el tema del teletrabajo, la formalidad está por escrito, tiene que estar en soporte físico o en digital. También el tema de la modalidad del teletrabajo, Jesús, es voluntario, ¿no? Debe ser acordada entre las partes. Obviamente que por debidas razones motivadas, el empleador puede disponer que el trabajador varíe la prestación de servicios de presencial a teletrabajo y viceversa, ¿no? Obviamente con la debida motivación. Ahí vemos en pantalla este tema de la aplicación. Se han establecido obligaciones del teletrabajo, como lo veníamos mencionando, el tema de la formalidad, el tema de la voluntariedad, el registro siempre, el acuerdo entre las partes. Tenemos el tema del personal vulnerable, Jesús, que esto es muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? De hecho, se establece o se da preferencia a que las personas vulnerables puedan desarrollar el tema del trabajo. Algo que es muy importante para mí, Jesús, y que quizás
poco se enfoca y se obvia mucho este tema es acerca de la intimidad, la inviolabilidad y la privacidad, ¿no? Porque recordemos que el trabajador, el teletrabajador, al prestar este servicio, pues está desarrollando su actividad a través de medios tecnológicos, ¿no? A través de un smartphone, a través de la tablet, a través de una laptop o computadora, y pues a través de este se puede tener o se puede acceder también a aspectos de la vida familiar o donde desarrolle el propio teletrabajador, ¿no? Entonces, cuán importante y esta precisión que se tiene acerca de la intimidad, la privacidad y la inviolabilidad, ¿no? Porque se Y sobre establece eso, obligaciones. ajá, y sobre eso, Alfredo, justo estaban comentando sobre el tema del personal vulnerable o quien tiene familiares vulnerables, ¿no? Ancianos, a personas que están bajo su cuidado. Y es donde entró en debate esta situación. ¿El teletrabajo es un derecho o es solamente una modalidad de trabajo? Yo he visto un informe técnico, no recuerdo ahora si es de Servir, seguramente sí de Servir, donde mencionaban que se trataba únicamente de una modalidad de trabajo, pero que no era un derecho, es decir, el trabajador, esa era una modalidad que iba a haber, bueno, previo acuerdo, y no sé qué opines tú al respecto, porque yo consideraría que sería un derecho cuando el trabajador tiene a su cargo a alguien que sí necesite estar cerca de él, estando también en un contexto donde ya la presencialidad no necesariamente significa productividad, ¿no? Incluso hay quienes hablan de un sesgo de proximidad, ¿no? Ese sesgo que es que el empleador mira con mayor, digamos, confianza a quien está más cerca o en la oficina. Es decir, el que está en la oficina sí es el que trabaja. Ese es el sesgo de proximidad. Entonces, no sé qué opinas tú al respecto. ¿Sería para ti un derecho o simplemente una modalidad más, ¿no? ¿O cuándo sería un derecho en todo caso? En realidad, como tú lo mencionas, ¿no, Jesús? Este debate o este cuestionamiento acerca del propio teletrabajo nos obliga a replantear y a reformular acerca de las formas de organización del trabajo, ¿no? Y con los tiempos actuales en los que estamos viviendo, pues se está desarrollando todo este pensamiento acerca de las formas de organización de trabajo y la prestación de los servicios, ¿no? Como tú dices, el tema en este aspecto, pues, significa a veces la productividad, ¿no? Del trabajador y lo que espera el empleador también. Entonces es un debate muy interesante. Lo que se tiene ahora actualmente y lo que está, como decimos, en piso es el tema de una modalidad de trabajo. De ahí hablar un derecho del teletrabajo es ya replanteamientos o poder definir este tema, ¿no? Como dicen, habría que mojarse y a veces quizás toca ser un poco caos, ¿no? Porque en realidad ya son nuevas modalidades o nuevas formas de organización del trabajo y cómo se adopten, ¿no? Cómo se vean. Ahora también ahí, Jesús, justo que lo mencionas, teniendo en la realidad, pues ahora que este tema del teletrabajo implica mucha formalidad, ¿no? No es algo tan factible o tan asequible, por así decirlo, legalmente, de desarrollarlo de manera tan fácil, ¿no? Hay una serie de obligaciones, de fijaciones que se ha desarrollado tanto en la ley como en el reglamento y entonces implica muchos aspectos, ¿no? Que tanto el empleador analizará si le es conveniente desarrollar esta modalidad de trabajo y bueno, el trabajador también, ¿no? Ahora, viendo si en cuanto es conveniente es relativo, Jesús, yo diría. Hay personal que sí querrá hacer su teletrabajo y estar cerca de la familia o compartir, pero para otras personas, como les pasa a algunos, es un choque, ¿no? El tema de desarrollar un trabajo y a la vez estar al tanto de la familia, ¿no? Entonces, es un tema que, a mi opinión, debe ser analizado desde todos los puntos de vista, ¿no? Sociológico, aparte de legal, y ver y definir ese tema, ¿no? Y quizás un caso por Es caso lo que también. tenemos. Sí, 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 Jesús. Y continuando con estos temas, como te decía, me llama mucho el tema de la intimidad, inviolabilidad y la privacidad, ¿no? Cuán importante es que se haya establecido este tema, porque, como te decía, recordemos, y tú lo decías, ¿no?
teletrabajador o las personas que van a prestar servicios bajo esta modalidad, pues están o abren las puertas, por así decir, a su empleador o al trabajo, a su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque podrán, si hacen reuniones o algo por el estilo, podrán ver el aspecto personal o ello, ¿no? Entonces, se ha establecido obligaciones, o más que obligaciones, prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, se habla de que el empleador esté impedido de acceder, por ejemplo, por los medios digitales, a los documentos o comunicaciones originadas con motivo de trabajo, ¿no? O de otra índole, sin previa autorización del trabajador, o realizar, por ejemplo, grabaciones de imagen y voz al trabajador sin previo consentimiento, o ingresar al lugar donde realice el trabajador sin previa autorización del teletrabajador, ¿no? Porque reconozco, como te decía muchas veces, estas personas realizarán su trabajo en su hogar, ¿no? O implementar algún mecanismo quizás de coordinación o supervisión del trabajador, ¿no? Sin que esto afecte la intimidad, la inviolabilidad y privacidad. Y esto, por ejemplo, Jesús, no sé, te cedo después la palabra para que me comentes tu opinión, se va a tornar en una problemática, ¿no? Y de hecho varios expertos han analizado y se han pronunciado respecto al tema del control, ¿no? O sea, se establece este tema de la modalidad de teletrabajo y se establece también prohibiciones de supervisar o de controlar, o por así decirlo, eh, ver que el trabajador esté prestando el servicio, ¿no? Por ahí quizás algún trabajador quizás quería poner una cámara, quizás en el despacho donde trabajaba, pero muchas veces este despacho quizás es su cuarto, ¿no? Entonces, hay esta prohibición que recae sobre el empleador, pero la pregunta es, ¿y entonces cómo lo controla, no? Ahí quizás ya un poco la inventiva del empleador de medir la productividad de este trabajador sin que afecte su intimidad y la inviolabilidad, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Claro, o sea, no es imposible, ¿no? De hecho, hay softwares que conectados a la computadora saben si han ingresado, a cada cuántas horas y qué es lo que han hecho. Eh, Hay formas de controlarlo a través de equipos que dan la propia, en todo caso, empleador. Te comento esto porque yo he tenido una experiencia cercana. Los empleadores que tienen a su cargo todo este equipo ya vienen con un software. Y este software, y a la vez tienen un sistema, ¿no? Como algunas entidades públicas que tienen su propio sistema interno. Entonces ellos saben cada acto que ha hecho el trabajador durante su labor, con el solo hecho de revisar su registro de labores. O sea, es posible. Pero también si es que no se llega a ese nivel, porque también eso es un costo que tiene que afrontar la empresa o el empleador, es el tema de las metas, ¿no? Metas mínimas al día, por lo menos en el día de trabajo. Eh, para no ir muy lejos, por ejemplo, donde yo laboro, que es el Poder Judicial, eh, se manejan en algunos juzgados, salas, órganos jurisdiccionales un tope mínimo de resoluciones por día, un tope mínimo de sentencias, ¿no? Yo creo que de esa manera se podría, se podría controlar. Eh, pero sí, es posible, pero claro, al nivel de poner una cámara, eh, no en el lugar es un poquito invasivo, de hecho muy invasivo, eh, porque también en el trabajo donde estás normalmente en la presencialidad, claro, te ven, pero no están con una cámara delante tuya, porque no es cómodo tampoco hacer eso, ¿no? Yo creo que dificultaría mucho el tema de trabajar siendo observado 24/7. Esa sería mi opinión en todo caso en ese aspecto. Claro, sí, sí, Jesús. Bueno, dentro de las otras novedades y las principales disposiciones, pues tiene el tema de la compensación de gastos, ¿no? Que en realidad ya con la disposición en la ley de teletrabajo, cuando se emitió, pues ahí causó revuelo, ¿no? Y bueno, el reglamento nuevamente precisa en este caso, ¿no? Que los equipos, el servicio de acceso a Internet, el consumo de energía eléctrica son proporcionados por el empleador. Y bueno, cuando por acuerdo el trabajador provee equipos, el servicio, del acceso a Internet o al consumo de energía eléctrica, estos deben ser compensados por el empleador, ¿no? Salvo pacto en contrario, ¿no? Aquí nuevamente está este espacio Sí, sí, que se tiene, ¿no? Los pactos en contrario. claro, la compensación de gastos, ¿no? Yo tengo ahí una opinión que de repente no es muy popular, pero
de verdad que el tema de la compensación de gastos, claro, tú cuando estás en casa, de todas formas, la energía eléctrica va a subir porque vas a estar 8 horas diarias más de lo que estuvieras si no estuvieras trabajando a distancia en tu casa. También vas a tener que reforzar o asegurar tu banda ancha de internet. También vas a tener que asegurar un plan telefónico quizás, y otros tipos de gastos adicionales dependiendo de cada labor. Entonces, si es que la remuneración mensual que te retribuyen, tú vas a tener planificado abonar parte de ella a estos gastos adicionales. Entonces, para mí, en los hechos yo veo un recorte de la remuneración. Entonces, colocar un salvo pacto en contrario para mí no sería algo que refleje una constitucionalidad, ¿no? Incluso podría generar un abuso de ese pacto. Pero es una opinión mía, ¿no? Quizás está abierta al debate. Claro, claro, Jesús. Igual, bueno, recordemos, ¿no? Y de hecho ya es una política generalizada, ¿no, Jesús? El tema de los acuerdos entre empleador y trabajador, no solamente en este tema, sino en muchos otros temas. Y bueno, el legislador, en este caso, tanto en la ley como en su reglamento, ha querido mantener ese estatus, ¿no? El de poder dejar que empleador y trabajador puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Inclusive que se sobreponga quizás a, a otras decisiones o lo que se tenga, ¿no? Quizás en el tema referencial o el tema del monto o quizás cómo se hace la compensación, ¿no? Ya se deja un tema de pacto. Entre otras novedades, Jesús, sobre estas disposiciones, bueno, aquí quizás no se ha hecho detalle, pero también es preciso señalar, ¿no? El tema de la desconexión digital, el reglamento también lo señala, este tema de la desconexión digital que recordamos en pandemia, pues en nuestro país, ¿no? Empezó un auge tanto en su desarrollo eh, doctrinario, normativo, legislativo, ¿no? Pero que como lo decíamos ya en anteriores sesiones, pues este derecho a la desconexión digital es un tema ya que deriva de hace mucho, ¿no? Y que en otros países ya lo hemos visto ya desarrollado, ¿no? En este aspecto también el reglamento señala, ¿no? Que el trabajador tiene derecho a la desconexión digital, que va a consistir en apagar o desconectar los equipos, los medios digitales, ¿no? Eh, y que fuera de su jornada de trabajo, pues va a tener ese periodo de descanso, ¿no? En estos casos no se le va a exigir que atienda asuntos, tareas, coordinaciones, ¿no? Algo que sería quizás aquí, no sé si recuerda Jesús, ¿no? Que hablábamos con el tema de desconexión digital, que no solamente es que el trabajador se desconecte, ¿no? Sino que el empleador deje de mandarle trabajo, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, no lo he visto precisado. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, solo para recordarte que tuvimos una charla bien importante con Federico Rosenbaum, ¿no? Sí. Laboralista uruguayo, y él nos decía que el de la desconexión digital como nuevo derecho no tiene nada, ¿no? De nuevo no tiene nada, porque ya también coincidían con nosotros cuando mencionaba que era un derivado de derechos fundamentales, del descanso, etc. Pero, claro, me preguntaba sobre la desconexión. Claro, el tema de los mensajes, los correos. Ahora es más, digamos, directo porque hay WhatsApp, ¿no? Y el WhatsApp a veces quizás los trabajadores, eso he visto yo en muchos amigos conocidos. A mí no me ha pasado, pero amigos conocidos sí llegan a su casa después de la jornada y le llega un WhatsApp del jefe a veces. Que no se olvide, que claro, está bien un recordatorio, pero ya estaría fuera, ¿no? Y todavía no se desconecta del trabajo, igual llegó a su domicilio, ¿no? Porque recordemos, la desconexión no solamente es para el teletrabajo, ¿no? Sino también cuando uno sale de la oficina, ¿no? Sí, es presencial. Pero sí, creo que es más ahora por el tema del WhatsApp y los grupos de WhatsApp. Porque por los correos, incluso a veces en los correos,
no lo ves, simplemente ni lo contestas, pero los WhatsApps están a la orden del día, ¿no? Están los grupos, salvo que los silencies, bueno, no estarías obligado tampoco a contestar. Sí, ya para ir, no extendiéndonos mucho, porque quizás esto lo podríamos hablar en alguna entrevista, Claro, ¿no? claro. Ya buscaremos y veremos a otro especialista que nos hable más acerca de ese tema, ¿no? Uno de los ejes principales sobre este tema de la reglamentación es el tema de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y que, bueno, está relacionado con el tema de las capacitaciones y los accidentes de trabajo, ¿no? En esto se ha señalado que el empleador esté obligado a identificar los peligros, evaluar los riesgos y también tiene que implementar las medidas correctivas que se encuentre expuesto el teletrabajador, ¿no? Tiene que realizar una verificación directamente o de común acuerdo para implementar este mecanismo de evaluación que se va a realizar, ¿no? Y para ello también se tienen que realizar capacitaciones, ¿no? Capacitaciones antes de cambiar a la modalidad o cuando se introduzca la modalidad sobre del tema de tanto de las obligaciones como el tema de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Identificar las zonas de riesgo y todo lo demás. Y ahí sí es un trabajo que se tiene que desarrollar con mucha cautela, ¿no? Porque como le veníamos diciendo, el trabajador generalmente va a desarrollar estas labores en su casa, ¿no? Entonces ahí pues habrá que hacer todo un análisis sucinto sobre qué espacio va a ser el ámbito laboral. Y por eso también lo decíamos, no está relacionado con el tema de accidentes de trabajo, porque se va a señalar o se señala en esta normativa de que los accidentes ocurridos en el lugar de teletrabajo solo calificarán como un accidente de trabajo si el teletrabajador puede demostrar que la lesión o el daño a la salud que sufre se produjo en el lugar de trabajo, ¿no? En el horario laboral y con las herramientas de trabajo utilizadas en su labor, ¿no? Y ahí pues va mucho ese ejemplo muy quizás didáctico y hasta cómico, ¿no? Que decían, ¿no? En los memes, ¿no? Que ya se vio ver, por ejemplo, ¿no? Con teletrabajo que, no sé, te caías del agrado o del pasadizo, ¿no? Entonces ahí pues va a haber este tema, ¿no? No sé qué piensas al respecto, Jesús. Uy, la verdad que ese tema es bastante polémico y complejo porque la demostración, yo creo que más que si estás con las herramientas debería ser durante el interín, ¿no? De la jornada, porque, claro, tú puedes no estar, por ejemplo, en la oficina propiamente, ¿no? Si es un trabajo de oficina, obviamente para hacerte el trabajo, tiene que ser trabajo de oficina, estás en tu home office y te levantas para ir al baño, pues, ¿no? Si te levantas para ir al baño y no estás con las herramientas, no estás trabajando, eh, por lo menos creo que mínimamente deberían, que el factor del horario, creo que sería el determinante, más que si es que está con una herramienta del trabajo, si es que está trabajando propiamente o que se explota el monitor. O sea, solo hecho de que esté durante la jornada, yo creo que ya debería ser considerado como un accidente, ¿no? Trabajo. Claro. Sí, sí, Jesús. Pero bueno, como lo decía, ¿no? Lo que es lo real y lo tangible, y lo normativamente detallado es eso, ¿no? De que el teletrabajador debe demostrar que la lesión se produce en el lugar de trabajo, en su horario laboral y con las herramientas de trabajo, ¿no? Es copulativo. Estas cosas importantes. Exacto, es copulativo, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta es mi oficina, yo me tengo que realizar este accidente aquí sentado, o bueno, entre este espacio que se delimite como trabajo, en mi horario de trabajo, y además con alguna herramienta de trabajo, no sé, con el teclado, con algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, es lo real y lo tangible y lo que se va a ver en la práctica, ¿no? Y quizás como último apoyo, Jesús, y ya para terminar con el tema del reglamento de trabajo que pues salió en febrero de este año, está el tema, y eso tenemos que hacer un recalque, ¿no? Un recalque de una fecha. Se ha establecido un plazo de adecuación. Esta norma salió el 26 de febrero y pues entró en vigencia el 27, ¿no? De siguiente su publicación. Se ha dado 60 días calendarios, que esto vence el 27 de abril. Es decir, que hasta el 27 de abril los empleadores tienen que adecuarse a todas estas obligaciones, a todas estas directrices, disposiciones que se ha establecido en este reglamento, ¿no?
Y bueno, y eso incluye también las capacitaciones. Se tienen que hacer capacitaciones acerca de todo lo referido al tema del teletrabajo, al tema de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, gran reto que tienen los empleadores y como lo ponemos en pantalla, ¿no? Hasta el 27 de abril tienen un par de días más y bueno, estar listos y preparados, ¿no? Porque recordemos también que el reglamento ha señalado eh, nuevas infracciones laborales, ¿no? Ante los incumplimientos de las disposiciones del teletrabajo, ahí se han establecido dentro de infracciones leves e infracciones graves, ¿no? Entonces, infracciones muy graves inclusive, entonces hay que estar alerta con todo eso y estar actualizado, ¿no, Jesús? Eso todo de mi Perfecto. parte acerca del reglamento del teletrabajo. Perfecto. Sí, de hecho ya deberían estar las empresas con su plan de implementación, porque creo que tenían que implementarlo desde los primeros 30 días, eh, pero veo que muchos todavía no lo hacen, al menos a nivel de entidades públicas he notado que sobre todo las empresas del Estado y los organismos autónomos se han cumplido, pero las entidades fuertes he visto que hasta ahora no lo elaboran. Se le pasó el plazo, ¿no? Y ya estamos una semana. Bueno, A ponerse las pilas. sí, pues se tiene que poner las pilas. Bueno, Alfredo, y pasando pues a otro tema que es justamente también de índole legislativo, es acerca de la ley 31699. Es esta ley que recientemente ha modificado el trámite de la casación laboral desde la interposición de la misma hasta la emisión de la sentencia, ¿no? Se ha publicado recientemente esta norma y lo que ha hecho justamente es abrir un debate, un nuevo debate a nivel jurídico, ¿no? Muchos han indicado de que hay una exigibilidad extrema de requisitos para interponer la casación, otros están de acuerdo porque ahora es más claro. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, Más que una ampliación de causales, lo que yo he visto es una precisión y desglose, porque antes para una causal era simplemente la infracción normativa, que doctrinariamente y en la aplicación supletoria con el Código Procesal Civil ya entendíamos que era una infracción normativa. ¿Qué es? Bueno, inaplicación, aplicación indebida, interpretación errónea, ¿no? de la norma. Sin embargo, hay situaciones que sí merecen, digamos, ser tocadas, ¿no? Lo que sí llamó mi atención es que se ha especificado, por ejemplo, que la infracción normativa también se podrá aplicar respecto a tratados o acuerdos internacionales ratificados por el Perú en materia laboral y de la seguridad social. Ahora, esto no se podía hacer anteriormente. Si lo vemos literalmente como causal, quizás no, pero si damos una interpretación sistemática, la propia ley, en su título preliminar, señala que para resolver en la justicia laboral se tiene que tener en cuenta las normas internacionales y deben aplicarse e interpretarse las mismas. Entonces, una causal de interpretación, perdón, de una inaplicación de un convenio OIT es posible con la norma vigente. Yo creo que sí, pero con la actual, perdón, con la que se ha modificado, lo han especificado aún más, ¿no? Entonces yo creo que es un aporte a tener en cuenta al momento de ahora elaborar los recursos de casación, ¿no? Por otro lado, otro de los puntos que también me pareció interesante respecto a la causal de apartamiento de la jurisprudencia. En la norma vigente, digo vigente porque todavía va a ser aplicable el 1 de mayo, la vigencia de esta última. En la vigente señala que como causal, que es el apartamiento de los precedentes vinculantes. Sola menciona expresamente precedente vinculante. Sin embargo, en la ley que modifica, señala decisiones vinculantes. A ver, quiero ser preciso. Sí, decisiones vinculantes. Perdón. Y este cambio hace una incorporación interesante. Lo que antes no se trataba como un apartamiento, por ejemplo, a un pleno jurisdiccional supremo, que recordemos, a través de la ley 31591 de octubre pasado,
eh, se modificó su calidad a de obligatorio cumplimiento, ¿no? Entonces, sí es una decisión vinculante, un pleno jurisdiccional supremo. Asimismo, incluye dentro la doctrina jurisprudencial. Esto quiere decir que al momento de elaborar un recurso de casación también podremos consignar como una causal, por ejemplo, la inaplicación o la interpretación errónea del acuerdo primero del 10º Pleno Supremo Jurisdiccional, ¿no? Y o también sobre tal doctrina jurisprudencial incluida en tal casación, ¿no? Entonces esas novedades me parecen saludables porque al final lo que hace es coadyuvar a la unificación de la jurisprudencia, que es uno de los fines también de la casación que tiene, ¿no? Ahora, yo lo que noto con mayor relevancia, ¿no?, dentro de todo lo que he mencionado, es la inclusión, o mejor dicho, claro, la inclusión, la incorporación como un protagonista más a la sala superior, a la sala laboral superior dentro del trámite. Como sabemos, en la ley vigente, en la que tenemos actualmente, en la que está operando, lo que va a operar hasta el 30 de abril, la sala superior no da trámite alguno. Es tanto así que la propia norma establece que, sin dar mayor trámite, se eleva a la Suprema. No hay ningún tipo de trámite, el único trámite es elevar a la Suprema, ¿no? La sala superior actualmente no ve si es que se ha interpuesto dentro del plazo, no advierte si se ha cumplido con la tasa, absolutamente nada, es un trámite automático. O sea, se emite una resolución, ¿no?, un decreto de elevación y se eleva, y se cumple con la norma, y ahí termina el trabajo de la sala. Sin embargo, le dan este protagonismo, un coprotagonismo en la sala superior, conforme vemos en pantalla, ¿no? Ahora va a estar en la admisibilidad, ¿no?, de la misma. ¿Qué significa? Que va a haber, por ejemplo, el plazo, es decir, si no se ha interpuesto dentro del plazo, podrá declarar inadmisible. Y este inadmisible no es el que nosotros tenemos en cuenta, el subsanable, sino es el inadmisible de rechazo, ¿no? Igualmente, la única forma de subsanar algo ahora en la sala será la de la tasa. Es decir, si yo presento mi recurso sin tasa, la sala superior, al calificar, te podrá dar 3 días para que subsanes, y es que si es que no subsanas con la tasa, será declarada igualmente inadmisible como rechazo, ¿no? Entonces, ante este rechazo, ante esta inadmisibilidad, lo único que le quedaría al recurrente es ir ante un recurso de queja, pero eso ya no se tramita ante la sala superior. Entonces, este protagonismo es muy importante porque el poder que ahora va a tener la sala superior es muy interesante, y yo creo que positiva, porque también hay muchos recursos que se elevaban o que se interponían a veces sin tasa por un mero acto dilatorio, ¿no? Entonces, no sé qué opinión tienes al respecto de estos puntos que te he comentado, Alfredo. Sobre todo esto último, Sí, ¿no?, de la sala superior. exacto. Bueno, como tú lo has dicho al inicio, ¿no? Lo que busca esta modificación del tema de la casación, el tema procesal laboral, que es importante también porque pues se van a ventilar los procesos judiciales referidos al ámbito de trabajo, ¿no? Entonces, se busca eso, ¿no? Se busca evitar las dilaciones, ¿no? Se busca, entre comillas, agilizar más los procesos, evitar también carga innecesaria quizás a la instancia suprema, ¿no?, que en realidad tendría que pronunciarse o emitir pronunciamientos ante casos excepcionales o ante alguna controversia para uniformizar pronunciamientos a nivel nacional. Entonces hay todas estas nuevas modificaciones que se han establecido, como tú lo has detallado, el tema de la importancia que toman las salas en el momento de las calificaciones. Como tú dices, muchas veces ahí hay acciones dilatorias, ¿no? Se ha aumentado también el tema del monto del petitorio, se ha elevado el tema del monto, La ¿no? cuantía, ¿no? Sí. La cuantía. RP, ¿no? Sí. Es como un cuarto de millón de soles, más o menos. Que bueno, en pocos casos también llegarán a ese monto, ¿no? Quizás
por el tema de cuantía no se irán mucho, ¿no? Quizás irán más por el tema de, como lo comentaba, ¿no? La inobservancia de alguna garantía constitucional o de alguna norma legal o interpretación, etcétera, etcétera. Algo interesante que a mí me llama la atención, y bueno, nos comentarás tú, Jesús, a partir de la práctica también ahí en el sector judicial, es este tema de que, dos temas puntuales que a mí me llaman la atención, ¿eh? El tema de que la casación no va a proceder si en la sentencia en segunda instancia confirman la sentencia en primera instancia, ¿no? Que muchas veces pasa eso, ¿no? Uno obtiene su fallo en primera instancia, también obtiene el mismo fallo en segunda instancia y se apela. Pero bueno, eso tampoco era impedimento, ¿no? Porque a pesar de ello, por ejemplo, si tenía que haber algún tema económico, se podría ejecutar, ¿no? Sin tener que esperar el pronunciamiento. Pero bueno, ahí había un tema de dilación, ¿no? Y bueno, se establece una salvedad, ¿no? O sea, algo también un tanto contradictorio, ¿no? De que la sentencia de segunda instancia, a pesar de que haya confirmado la primera, contradiga alguna jurisprudencia, bueno, alguna doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, ¿no? O que refiera por ahí a alguna jurisprudencia contraria a otras salas, ¿no? Y ahí también pasa algo, quizás Jesús, tú nos comentarás, ¿no? Porque en realidad, pues, cada sala de las diversas cortes de nuestro país, pues, tienen diversos pronunciamientos, ¿no? Diversas posturas, por así decirlo, algunos temas. Entonces, pues, en realidad, quizás el que la sentencia salga confirmatoria y sea la misma en segunda instancia, pues no te asegura de que no vaya a casación, porque pues tú puedes decir que hay otra sala que hizo otra cosa distinta y pues ya al final seguirá habiendo lo mismo en la Corte Suprema, ¿no? Entonces habrá que ver, a mi opinión, Jesús, cómo va esto, ¿no? Porque la intención es agilizar los procesos judiciales, bajar la carga y hacer más dinámico el tema del proceso judicial y otorgar una tutela célere, ¿no? Pero en realidad, pues, como con todo este panorama, por así decirlo, pues vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Porque como tú dices, a veces, por más candados que se haya puesto, pues igual puede generarse esta gran cantidad de carga que se tenga en la Corte Suprema, ¿no? Veremos cuál. Será interesante ver quizás a fin de año, Jesús, hacer un análisis de el tema de la carga que ha recibido la Corte Suprema, la cantidad de juicios que ha visto y ver también si ha sido efectiva esta norma, ¿no? Y ya por último, quizás, Jesús, el tema de las audiencias, ¿no? Que este tema del cambio de la casación, pues nos señala que ya no es necesario, ¿no? El realizar o solicitar el tema del uso de la palabra, ¿no? Dice que baste que las partes estén en la fecha y en la audiencia programada y ya, se podrá hacer. Que a mi Como entender, pues actualmente esto es está en la sala relacionado al superior. tema. Exacto, al entender, pues, como se ha venido desarrollando y también, pues, con este tema de recordarnos los principios del proceso laboral, ¿no? La oralidad, la inmediatez, entonces, evitar las formalidades muchas veces, ¿no? Y bueno, algo peculiar, y quizás espero tu comentario, Jesús, este tema, ¿no? El recurso de casación dice que será declarado improcedente si el abogado que lo presentó no asiste injustificadamente a la audiencia, ¿no? Entonces, ahí ya hay varios cuestionamientos, ¿no? Algunos dicen sí, pero se ha presentado el escrito, ¿no? Se puede resolver sin haber dado el informe oral, ¿no? Eh, o bueno, sin haber asistido, ¿no? Quizás X cosas que le pasó al abogado, pero ahí ya también se presta a varias interpretaciones y bueno, yo quizás eh, muy de principios, quizás Jesús te diría, la buena fe donde aplica, ¿no? Pero bueno, en este mundo quizás hay de todo, ¿no? Entonces, no sé, Jesús, espero tus comentarios. Claro, ahora, lo de doble conforme. Sí, pues, esta es una modificación interesante que ya venía con la anterior, la antigua ley tenía esto, y que ahora ha vuelto en todo caso. El doble conforme me parece saludable, pero claro, también hay una excepción, que es lo que tú comentabas, el interés casacional que tiene la Corte Suprema, esta discreción, que le he llamado así interés casacional, cuando advierte que la sala superior o las instancias de mérito se hayan opuesto a una doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema o cuando se resuelven puntos pues que ya de salas laborales contradictorias. Y también hay una procedencia extra, ¿no? Que es la doctrina cuando desean realizar doctrina jurisprudencial. Entonces, claro,
ves restricciones, pero también salvedades. Esperemos que estas salvedades se realizan justamente excepcionalmente, ¿no? No tan recurrentemente, porque ya vaciaría de lo que se quiere llegar a hacer. Para mí el tema de la casación, no, aquí en Perú, bueno, yo puedo hablar por Perú nada más porque no he visto la realidad de muchos países, es, ha sido tomada como una apelación más, una apelación de segunda instancia, y a la Corte Suprema se le ve como una tercera instancia, lo que no debería ser nunca. Bueno, la Constitución establece el derecho a una doble instancia, y esa se garantiza con la emisión de la sentencia de la Sala Superior. Y la casación, que es una figura muy importante, pero solamente para fines de garantías, ¿no? De constitucionales. Entonces, esta medida excepcional también requiere, digamos, reglas extraordinarias, como las que vemos y han sido polémicas, como sucede cuando establecen que si es que no asiste la parte recurrente, dice, la recurrente, es decir, el que interpone la casación, dice, el abogado, más que todo, se declarará improcedente. Pero dice injustificadamente, quiere decir que si es que el abogado no asiste y presenta su escrito, ¿no? Como lo que se hacía hace muchos años, que era inasistencia al comparendo, así se llamaba, presenta su justificación, la sala considera que es justificable, entonces la revisarán, ¿no? Se entiende de esa manera. Yo creo que eso es para aquellos casos donde, digamos, claro, y por otro lado también está la buena fe, ¿no? Que se debería presumir, pero en este caso no se presume al contrario, ¿no? Y por eso es que ha sido polémico este caso. Pero yo lo veo, yo estoy de acuerdo con esta medida, la verdad, porque, como te digo, para mí la casación es extraordinaria y tiene que tener medidas estrictas, pero esperemos que se respeten, ¿no? En todo caso, que se busque unificar la jurisprudencia y que ya dejen de haber también sentencias contradictorias arriba en la Suprema, porque a veces un pleno dice una cosa y después una doctrina jurisprudencial otra, ¿no? Y una sentencia donde no se aplique ese pleno. Entonces, ojalá que haya mucho trabajo ahí. Bueno. Sí, Jesús. Exacto. Y no solamente eso, ¿no? Sino que a veces pasa de que, de seguro has visto también con la experiencia, y nuestros seguidores podrán ver, ¿no? Que a veces la Corte Suprema saca un pronunciamiento y ni siquiera pasa años, ¿no? Pasa un par de meses y del mismo tema saca otro totalmente distinto, ¿no? Entonces, a veces eso, bajo este análisis, esta interpretación, pues va a generar de que haya varios cuestionamientos, ¿no? Sí, definitivamente. Y ahí para comentar a nuestros seguidores que ya se ha elaborado un flujograma acerca de este tema de la casación, que está ahí en nuestras redes, ¿no? En Facebook, en LinkedIn, que va a ser de mucha utilidad, porque este tema, como lo dice, ya simplemente el 1 de mayo, y pues hay que tener las cosas claras, este flujograma que en realidad va a ayudar muchísimo, y ahí Jesús nos ha ayudado mucho con esta elaboración, ¿no? Claro. Ahí bueno, este es un extracto, ¿no? El programa, porque es largo. Lo hemos dejado está en Facebook, también lo vamos a dejar en la descripción de este video, por arriba, lado, para que lo puedan descargar. Lo recomiendo descargarlo porque, claro, es amplio y si pueden lo imprimen. Yo creo que es perfectible, se puede mejorar, pero en ámbitos generales está elaborado de acuerdo a lo que señala la nueva modificación. Alfredo, continuamos. Exacto, Jesús. Bueno, vamos a pasar ahora al tema jurisprudencial, ¿no? Los principales pronunciamientos, quizás los más emblemáticos, ¿no? Igual por ahí se nos pasa, ahí quizás en los comentarios, y bueno, agradeceremos, ¿no? A nuestros seguidores, estudiantes, abogados que nos puedan también hacer llegar o comentar, ¿no? Y lo veremos y analizaremos para próximas sesiones, ¿no? En el aspecto jurisprudencial, pronunciamientos ya sea de la Corte Suprema o de carácter tanto internacional como nacional, pues tenemos dos temas, ¿no, Jesús? Tenemos primero, como principal análisis que sucedió, fue el tema del 10º pleno
jurisdiccional supremo laboral y previsional, ¿no? Que se desarrolló y bueno, que salieron los acuerdos, ¿no? Este año se publicó el 18 de enero, a inicios de año, ¿no? A Jesús. Ese tema de este pleno jurisdiccional, en donde se ha abordado 4 temas, ¿no, Jesús? El primero, como lo ven en pantalla, el otorgamiento de pensión de viudez a favor del varón, ¿no? Que bueno, como ya lo podrán analizar y buscar en este pleno, pues se tenía una diferenciación cuando había el tema de la pensión, ¿no? Ya sea por el tema de varón, cuando lo solicitaba el viudo o la viuda, ¿no? Y que en realidad pues lo que llega a este pleno es el tema de que, en relación también al tema de la discriminación que se hacía, ¿no? Porque en realidad no tendría que hacerse una discriminación si es una persona, bueno, es el viudo o la viuda, ¿no? En cuanto a los requisitos para el tema del otorgamiento de la pensión, ¿no, Jesús? Claro, este tema realmente me alegra que ahí se haya plasmado en un pleno porque yo ya la vi hace muchos años atrás, desde la práctica, solicitando a la ONP una pensión de viudez a favor de un viudo. Recuerdo el caso, ¿no? Tengo porque fue un cliente, de hecho. Y la ONP nos denegó en todas sus instancias administrativas, lo declaró infundado el pedido y tuvimos que recurrir a la justicia pues previsional, ¿no? Donde pudieron otorgarle la pensión que tanto necesitaba. Y es curioso porque ya el Tribunal Constitucional ya había sacado una sentencia, emitió una sentencia determinando como discriminatorio, ¿no?, esta diferenciación. Sin embargo, la ONP no acataba ese argumento, lo cual me parece una desobediencia total de una entidad administrativa que de alguna manera se entiende que las decisiones del tribunal también se aplican pues no solo a los jurisdiccionales, sino también a los administrativos. Eso se debería hacer. Entonces, me alegra que ahora se esté plasmando de manera ya más expresa en un pleno supremo que sería previsional, ¿no? Válido, muy válido me parece ese punto. Sí, exacto, Jesús, definitivamente. Y además también recordar, pues, ¿no?, que en este caso pues, las personas son personas adultas mayores, ¿no? Ahí también recae también el tema de la convención, ¿no?, referida a este sector de personas vulnerables, que de hecho el Pleno también hace mención de ello, ¿no? Que en realidad pues es absurdo este tema de discriminación, ¿no? De viudo o viuda. En realidad debería ser solo un solo requisito y la otorgación, el otorgamiento de la pensión, ¿no? Como siguiente punto, bueno, el segundo acuerdo que se ha tenido ha sido la reposición en el sector público como consecuencia del despido nulo. Y aquí, o bueno, el acuerdo que se ha tenido es que se ha mencionado que los trabajadores del Estado, dentro del ámbito de la aplicación del presente vinculante de Huatuco, el 5057-2013, si tienen derecho a la reposición en los casos de despido nulo, va a ser de forma temporal, ¿no? O condicionada hasta que el empleador convoque a dicha plaza, a un concurso público, para un contrato de duración indeterminada, ¿no? En caso de que el trabajador no se presente al concurso o no lo apruebe, su contrato se va a extinguir automáticamente, ¿no? Claro, aquí yo tengo, la verdad, mis reparos, ¿no? Bueno, ya es una opinión personal, ¿no? Que de hecho hablamos mucho sobre esto con Dante y Dante Botton y Elías Munaico en una conversación que tuvimos. Era específicamente sobre los CAS, me parece, y hablamos sobre el noveno pleno. Y ahora lo generalizan ya para todo servidor público, me parece, ¿no? Todos los Sí, trabajadores del sí. Estado, sí, en general. Pero si uno ya tiene una condición de aplazo indeterminado a nivel judicial, si es que lo despiden a través de un despido que es nulo, que los nulos son los despidos más agresivos y lesivos de derechos fundamentales de todos los tipos de despidos, inclusive los fraudulentos, a pesar de eso los reponen de forma temporal. Esta es una situación que la verdad yo no la comprendo. Si es o uno o no.
O sea, mejor que no sea repuesto y que le den la ida a estar reponiéndolo de forma temporal y ser, mira, y esto es lo que más critico, es el mismo Estado que lo ha despedido de forma discriminatoria o de lesión de derechos fundamentales, quien lo va a calificar para entrar al puesto de empleo. Entonces, no sé si sea garantía eso. Para mí, eso no es una garantía de que pueda ser evaluado objetivamente después de haberle ganado al Estado una plaza. Podría ser, más bien, digo yo, no considerado por justamente haberlo demandado al Estado, ¿no? Entonces, no creo que sea una situación justa esa posición. Yo la verdad que deberían esforzarse más las actividades del Estado en contratar y siempre abrir concursos públicos de méritos para plazos indeterminados de una vez. Y están abriendo CAS temporales y de ahí vienen las consecuencias cuando incluso dentro de la contratación lo hacen de manera errónea. Y a pesar de que el error es el del empleador, es el del Estado, el responsable ahora es el trabajador porque no ingresó a un concurso de público de méritos que nunca existió y que no existe. Entonces es una situación imposible, es como probar, a ver, pruébame tú que has entrado a un concurso que no hemos hecho y no vamos a hacer jamás. A ver, pruébalo. Es lo que muchos comentan como una prueba diabólica, no existe, nunca va a existir y nunca será, pues. Y yo al menos ahí tengo mis reparos. Sí, 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 eso definitivamente. Pero bueno, es un acuerdo que se estableció y se tiene. Como tercer acuerdo, como lo pueden ver en pantalla, tenemos el tema de FONAFE, ¿no? Las normas de remuneraciones máximas que prevé el FONAFE como fuente normativa de la nivelación de remuneraciones. Bueno, se establece, ¿no?, de que estas normas de FONAFE que van a ver o regular, ¿no?, sobre el tema de remuneraciones máximas, no constituyen un cuadro de categorías remunerativas que prevean remuneraciones básicas de los trabajadores del Estado, ¿no?, sino directivas del FONAFE, cuyo objeto va a ser ordenar las políticas remunerativas internas que adopten cada una de las empresas del Estado, ¿no? Y de esta forma, pues las remuneraciones de sus trabajadores no deben exceder, ¿no?, los límites impuestos por dicha entidad. Entonces, ese es el acuerdo que se ha establecido, ¿no? Es básicamente una aclaración, ¿no? Sí, ya se tenía, ¿no?, en la jurisprudencia algo similar respecto a estos cuadros de categorías remunerativos del FONAFE, ¿no? Bueno, algunos eran un poco arbitrarios, pero han ido mejorando con el tiempo, ¿no? Ya han establecido a qué categorías corresponden cada mínimo, cada máximo, etcétera, ¿no? Entonces, Claro. me parece que ya lo han plasmado bastante más claro. Sí, lo han plasmado bastante bien. Y bueno, como lo dice, no el acuerdo, sino que estas regulaciones máximas no son categorías, ¿no?, sino que van a ser directivas para hacer como un lineamiento, ¿no?, de cada entidad vea el tema remunerativo de sus trabajadores, ¿no? Y como último acuerdo de este pleno está el tema del procedimiento disciplinario para sanciones distintas al despido. Recordemos, y ya hemos hablado, como lo comentaba Jesús el año pasado también, lo conversábamos con Dante y Elías, sobre el tema de sanciones distintas al despido, ¿no? Recordemos que en el noveno pleno, bueno, el predecesor de este pleno jurisdiccional, ya se ha hablado sobre ese tema, ¿no?, de todo un revuelo, ¿no?, en las competencias del paz letrado y este tema, ¿no? Entonces, ahora en este 10º pleno parece que la Corte Suprema ha llegado a un acuerdo para acordar o para dejar como que un recuerdo, ¿no?, de que en realidad pues se venía desarrollando, ¿no? Y de hecho nosotros también lo hemos hablado y siempre lo hemos mencionado, ¿no?, de que cuando el empleador considere imponer una medida disciplinaria distinta al despido, ahí puede ser pues una llamada de atención, una suspensión, debe garantizar desde el inicio, desde la imposición de esta medida disciplinaria, el derecho de defensa del trabajador, ¿no?, respetando el debido proceso, ¿no? Entonces, para ahí, pues, es el acuerdo que se tiene, Jesús, y pues se tenía que tener en cuenta, ¿no? Claro, eso es indiscutible, ¿no? Literalmente habían voces que realizaban una interpretación literal
y señalaban, bueno, no estoy en la obligación porque solamente el despido, y además es lo más grave, entonces ahí sí se justificaría un procedimiento. Sin embargo, no toman en cuenta de que muchas veces para despedir se toma eh, como referencia los antecedentes disciplinarios, pues. Exacto, entonces, ¿cómo vas a...? Tiene que haber un mínimo, ¿no?, de garantías y lo han señalado en el anterior que tiene que ser similar, ¿no? En el noveno pleno lo señalaron que es, o acá también, que debe ser similar al del... Claro, debe ser similar al del despido, es decir, tanto en sus plazos como en su forma. Yo entiendo de esa manera, es decir, mínimo 6 días, el emplazamiento y todo lo demás. Yo creo que eso es saludable, ¿no? Porque de lo contrario se estarían vulnerando, pues, los derechos fundamentales, ¿no? Que Claro. no deben pillarse de esa manera. Sí, sí. Exacto, exacto. Entonces, un ojo para los empleadores, ahí tener en cuenta ellos, asesores, trabajadores también, esto de establecer, ¿no? En el reglamento interno de trabajo, unas políticas, ¿no? Para no caer en esta situación y evitar contingencias, ¿no? Eso de mi parte, Jesús, con el tema del 10º pleno jurisdiccional supremo. Sí. Pasamos a otro tema, claro, jurisprudencial. Claro. Ahora, siguiendo con el tema de la jurisprudencia, ¿no?, que ha salido en este último trimestre, lo más relevante, claro, porque han salido muchas sentencias, casaciones, etcétera, pero una de las más relevantes, sin lugar a dudas, es la sentencia de primera instancia de la acción popular contra el reglamento de la tercerización laboral. Bueno, no contra el reglamento, sino contra el decreto supremo que modificó el reglamento el año pasado. Muchos se recordarán que el año pasado, para hacer un resumen súper sintético, valga la redundancia, en febrero del año pasado se publicó el decreto supremo 001-2022-TR, que lo que hizo es modificar al reglamento de la ley de tercerización. Y lo relevante de todo esto es la incorporación de la figura del núcleo de negocio empresarial, ¿no? Que se incorporó a la normativa laboral, concepto que hasta esse momento solo lo habíamos visto en la doctrina especializada, en la doctrina laboral, jurídica, de Ben Snyder, ¿no? Lo que él denomina core business. Aquí tratada también y difundida por diversos estudiosos, entre ellos el profesor y hoy juez supremo, Omar Toledo, que también tiene un libro sobre este tema. Entonces, la norma lo que incorpora es la prohibición de que las empresas tercericen el núcleo del negocio, siendo este el único que no podía tocarse o subcontratarse de todas sus actividades principales. Es decir, las empresas sí pueden tercerizar las actividades principales, excepto el núcleo del negocio que forma parte, es el núcleo duro, ¿no?, como le dicen. Bueno, esta incorporación tuvo como consecuencia un cúmulo de demandas de acción popular tremenda, creo que fueron como 10, 11, que es como se cuestiona además este tipo de normas legales, ¿no?, de rango infraconstitucional. Los argumentos para rebatir la prohibición fueron diversos y complejos. Todos hubo expedientes acumulados. De hecho, el que vemos en pantalla, el 756-2022, Acción Popular, es un cúmulo de expedientes que tiene como principal protagonista Sedapal como demandante y al Estado como demandado. Pues bueno, el Estado contra el Estado, ¿no? Para variar. Sin embargo, he de señalar que a pesar de todos estos argumentos complejos que hubieron, la verdad que deberíamos compartir, Alfredo, la audiencia que se llevó a cabo ese día. Yo la vi en vivo y fue una clase prácticamente de derecho laboral, sobre la tercerización, en todas las posturas. Hubo debate, hubo todo, así que sería bueno, quizás la conseguimos y la compartimos para quien lo solicite. Bueno, lo que hace la Sala Constitucional en realidad es desestimar la gran mayoría de argumentos de la parte demandante. Los desecha al señalar que al emitirse el Decreto Supremo 001-2022, el Ministerio de Trabajo lo realiza en atención a su deber de reglamentación. Es decir, la prohibición o limitación de tercerizar el núcleo de negocio no era el problema. Pero ¿dónde recae? ¿Por qué la han declarado fundada? Porque declararon fundada en parte la demanda, en la definición del núcleo de negocio. Sucede que cuando se definió al núcleo de negocio, es decir,
se tenía esta prohibición y luego vamos a definir qué es el núcleo, porque al final, claro, no puedes prohibir algo sin definirlo, ¿no? Sí, para que tenga seguridad jurídica. Se señalaba de la siguiente manera: para identificar el núcleo del negocio, en el caso en concreto, se debe observar, entre otros, el objeto social, etcétera, 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 etcétera. Y daba unos lineamientos. El asunto es de que, entre otros, es genérico, ¿no? Entre otros puede ser, entre otros, para la administración, para la SUNAFIL, para el tribunal de la SUNAFIL, para el Ministerio de Trabajo, para el Poder Judicial, para el TC, para el... ¿Me entienden? Ese es el punto. Todo debe ser un problema porque era muy genérico. Quizás ahí podría haber un argumento fuerte, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo, pero lo cierto es de que no sabíamos de qué manera se iba a ser tan concreto esta definición. De esa manera se declaró nula la definición, ¿no? Se declaró nula la definición por inconstitucional, y también el plazo de adecuación, obviamente, como consecuencia. No se podían adecuar a algo que no estaba claro. Y asimismo se interpretó que cuando se estaba señalando que no está permitida la tercerización de las actividades que forman parte del núcleo del negocio, será constitucional siempre que se entiende que esta prohibición se establece ante una utilización indiscriminada y abusiva, es decir, fraudulenta. Se ha interpretado ello, también se han interpretado los alcances, ¿no?, respecto al desplazamiento, etc. Ahora, se eleva en consulta, pero exhorta al Ministerio de Trabajo a lo que se considera el elemento tripartito de la negociación: Ministerio de Trabajo, Estado, trabajadores, empleadores, en el Consejo Nacional del Trabajo, para que dialoguen y discutan qué cosa van a dialogar, qué es lo que se va a definir como parte del núcleo del negocio, y que lo dejen sentado, dice, de una vez por todas, creo que también es. Entonces es ya lo que ha señalado la propia Sala Constitucional al establecer este error, ¿no?, de la norma. Desde aquí, en perspectiva, cuando se emitió la norma, nosotros saludábamos esta limitación, estando a una correcta, para nuestro criterio, una correcta delimitación, reglamentación de una norma, ¿no?, como es la tercerización. Sin embargo, bueno, también tenemos que reconocer la emisión de una sentencia que también se va a apelar. Se ha apelado, de hecho, y no sé que tengas algún comentario sobre esto, Alfredo. No, pues definitivamente, como te comentaba por interno, ¿no, Jesús? En este tema de la tercerización hay diversas posturas, como lo dicen, ¿no? Para gustos y colores hay diversos autores, ¿no? Entonces, bueno, varias posiciones, ¿no? Está el tema empresarial, el tema de los trabajadores, la posición también del Estado, ¿no?, que también recordemos que es un tema político, ¿no? Entonces, bueno, este es un pronunciamiento, esperemos que me comentaste, ¿no?, que ya se recurrió a esta decisión, así que bueno, habrá que ver cuál es el pronunciamiento por parte del superior y ver qué se resuelve, ¿no? Esperemos nomás la decisión de la Corte Suprema. Sí, y definitivamente el tema de la tercerización no solamente es, pues, jurídico, es social, económico, es un impacto tan grande, y por ello es que la decisión tiene mucha trascendencia, ¿no? Seguramente lo estaremos comentando cuando la Suprema, esperemos que este año lo resuelva de una vez y para siempre. Bueno, luego de ello, Alfredo, vamos a pasar a otra sección. Sí, Jesús, en efecto, continuamos ya para finalizar también este primer análisis laboral del 2023, el primer trimestre. Toca a desarrollar jurisprudencia internacional. Es algo que es indiscutiblemente obligatorio para todos. Y para ello, pues, vamos a ceder el pase a Jesús de algo que quizás no ha tenido mucha repercusión, no tanto periodística, tanto en sitios web o en publicaciones, así también como en el ámbito académico, que sin lugar a dudas es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y estamos refiriendo al tema de una sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Coméntanos más al respecto. Sí, Alfredo. En realidad vamos a comentar, pues, dos sentencias relevantes que
se han notificado recientemente en materia de derechos humanos que de alguna manera competen también a las relaciones laborales, como vamos a mencionar. El primero de ellos se trata del caso Olivera Fuentes versus Perú. Este es un caso sobre discriminación por orientación sexual. Como vemos, esta es una captura, el apoyo es una captura de la audiencia de notificación de la sentencia en este caso, ¿no? Ahí vemos las partes, también los representantes del Estado y de la, ahora ya no presunta, sino víctima. Bueno, el caso es bastante concreto realmente, ¿no? Sucedía pues que en el año 2004 el demandante, la víctima, que es el señor Cristian Olivera Fuentes y su pareja, bueno, estaba haciendo una demostración de afecto en realidad, porque, bueno, pues, tiene su pareja que es del mismo sexo, haciendo una demostración de afecto que era entre caricias y besos en una cafetería en Lima. Sin embargo, en esta instancia, durante su estancia en este establecimiento comercial, al hacer estas demostraciones, un cliente presentó una queja ante la encargada del supermercado, manifestando estar incómodo y fastidiado por la actitud de la pareja. A raíz de esta queja, la encargada, junto a miembros de seguridad, se acercaron a ellos y les instaron a cesar de estas escenas amorosas, ya que uno de ellos se quejaba porque había niños que estaban circulando por los juegos. La encargada de la tienda les señaló que tenían que comprar mercadería de la cafetería y abstenerse de su conducta afectiva a fin de no incomodar a la clientela, o si no se tenían que retirar. Este es un caso muy típico que pasa a menudo, ¿no? Es algo que tenemos que desterrar. No es... Ahora, yo he visto muchas personas, claro, esta noticia ha rebotado por el tema de la discriminación sexual, pero no han analizado, digamos, con la atención que merece, porque hay muchas personas que han comentado lo siguiente, ¿no? Que claro, estas demostraciones de afecto no se lo hacen ni deben hacerlo tampoco entre parejas heterosexuales, ¿no? Pero no les trata de la misma manera. No sale a la calle con su pareja, no sale a un supermercado o un centro comercial. Yo mismo me he ido con mi pareja agarrado de la mano, ¿no? Una pareja heterosexual. Sin embargo, eso no se le permite de la misma manera y con la misma vara a una pareja homosexual, como es la que ha sucedido. Y solo por una demostración de afecto que en ningún momento se estableció que era transgresor, algún tipo de exceso, ¿no? Obsceno, sino un simple beso que se lo dan o como cualquier persona lo puede. Ahora, esta situación en particular hizo que él, al reclamar esta actuación de los encargados de supermercado ante los tribunales de Indecopi, las resoluciones administrativas solamente apelaron a prejuicios sociales, es decir, partieron de un prejuicio, el tema del impacto de los niños, para desestimar el pedido, y también un tema respecto a la carga de la prueba, porque había una versión y la otra versión no concordaba, entonces lo desestimaron. Igual sucedió al demandar ante el Poder Judicial. Desestimaron este pedido y tuvo que recurrir a la Corte Interamericana, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver, todos me dirán, esto con una situación de derecho laboral o en todo caso de relaciones laborales? Para ello voy a permitirme citar un post en LinkedIn de un abogado laboralista muy reconocido, un abogado laboralista mexicano, Everardo González Garza, que menciona lo siguiente, ¿no? La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Olivera Fuentes versus Perú nos exhibe una obligación desde las empresas de garantizar la igualdad y no discriminación desde las relaciones de trabajo. Los grupos vulnerables LGBTIQ+, encuentran en el compliance laboral
el mecanismo por excelencia para consolidar la dignidad humana desde las empresas. La protección va más allá de las relaciones laborales y abarca a socios, proveedores y clientes. Las empresas y los derechos humanos son la mancuerna perfecta. Él ha desarrollado también un artículo, un breve artículo en la página web que le remitimos arriba, donde menciona, entre otras cosas, que hay una implicación en las relaciones de trabajo porque se debe fomentar cambios positivos para la comunidad LGBTIQ+, y asumir la responsabilidad de respetar los derechos humanos de esta minoría, ¿no? Y señala y expresa lo siguiente, que en las relaciones de trabajo se debe garantizar la no discriminación desde la contratación, las condiciones laborales, las prestaciones, el respeto a la intimidad, el tratamiento del acoso, y fuera de las relaciones de trabajo también garantizar los derechos humanos con los proveedores y distribuidores LGBTIQ+, los clientes LGBTIQ+, a la hora de que estos accedan a sus productos y servicios, y finaliza señalando que el compliance laboral es una realidad y el impulso es internacional. Tiene razón, porque él desde la visión está dando consejos desde la visión empresarial, ¿no? Cómo las relaciones laborales se tienen que llevar a cabo sin tener en cuenta un clima de discriminación. Tanto más, Alfredo, si por ejemplo, ¿no?, nuestra normativa interna peruana, el texto único ordenado 728, en los artículos 29 y 30, habla mucho sobre el tema de la discriminación. ¿Qué comprende la discriminación en nuestra normativa laboral? El despido nulo, una de las causales de despido nulo es por discriminación, ¿no?, que es por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole. Y en este apartado, en este último apartado, también se entiende que se encuentra la orientación sexual, la expresión de género, la identidad de género, etc. Lo mismo sucede cuando se habla de actos de hostilidad. Una de las causales de acto de hostilidad equiparable al despido son justamente los actos de discriminación en el trabajo. Entonces, es muy importante tener en cuenta ello al momento de que los empleadores manejen este tema, ¿no? Maxi, quiero ver otro apoyo. Tanto más, si también lo positivo de esta sentencia no solamente es esta forma de reforzar la protección contra esta minoría, sino también cuando se habla de la carga de la prueba. Y es algo que he visto que pocos han notado al momento de compartir esta noticia, esta grata noticia, que implica en el proceso laboral. ¿Por qué? Porque en una de sus apartados, la Corte Interamericana señala lo siguiente en la sentencia: una vez que la víctima ha presentado un caso prima facie en el que se acredita la existencia de un trato diferenciado y discriminatorio por parte de una empresa, y dicho trato se basa en una categoría protegida por la Convención Americana, la carga de la prueba pasa al autor, en este caso la empresa, debiendo demostrar que no hizo tal distinción o que, en su caso, existió una justificación objetiva y razonable que ampara esta diferencia de trato. Entonces, hemos visto que en el caso del señor Olivera y su pareja existieron para la Corte Interamericana fuertes indicios de discriminación por razón de su orientación sexual, es decir, por el solo hecho de que él con su pareja hayan demostrado afecto en aplicación de su derecho al libre desarrollo de su personalidad. Sin embargo, la empresa no tuvo esa retribución de la carga al señalar, por ejemplo, hubiera presentado, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, una política que establezca que no haya ningún tipo de afecto. Otro, videograbaciones donde los mismos encargados también retiren a parejas heterosexuales cuando se hayan agarrado de la mano o se hayan dado un pico, etc. No ha sucedido eso, ¿no? Entonces, a pesar de ello, han preferido la mera formalidad y por eso a nivel administrativo y judicial fue rechazado. Entonces, la Corte Interamericana en este caso obviamente declaró responsable al Perú, ¿no?, por esta situación, y estableció una serie de reparaciones en favor
del señor Olivera. Uno de estos también es muy importante, que en la parte resolutiva ordena al Perú diseñar e implementar una campaña informativa anual de sensibilización y concientización a nivel nacional en los medios de comunicación respecto de la importancia de promover en la sociedad una cultura de respeto, no discriminación y garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+. Entonces, en este punto, ya para finalizar y para darte a ver qué comentario tienes al respecto, a mí, ya no hablemos de tema de ni siquiera de respeto, de tolerancia, sino que cuando estás en una posición donde tienes que resolver sobre un caso de esta naturaleza, uno tiene que partir de hechos concretos y no de prejuicios sociales que se atribuyen, porque eso desmorona totalmente una garantía fundamental como es la motivación y un debido proceso. Porque no sé si recuerdas, Alfredo, que también fue muy sonado acá en Perú, que una sala penal usó como argumento para, de alguna manera, no sé si absolver o disminuir la pena a un violador, el hecho de que la víctima usaba una prenda de vestir que consideraron sugerente por la forma en que ella lo utilizaba. Entonces interpretaron, ¿no?, que el solo hecho de vestirse de esa manera, tener esa ropa interior, significaba que estaba esperando el momento del acto, como si no pudiera negarse. Entonces parten de un prejuicio totalmente erróneo para elaborar una sentencia muy desagradable, ¿no? Igual aquí, en este caso, la desestimaron por meras formalidades y prejuicios sociales que se entendería que jueces de tal, digamos, calidad no tendrían que tener, ¿no? Tu audio, Alfredo, tu audio. Sí, cosas que sigue pasando con la realidad. Pero te decía de que sí, parten cosas, y es el tema del prejuicio, ¿no?, de la persona, porque al fin y al cabo, sean jueces, legisladores y operadores del derecho, pues seguimos personas, ¿no? Y muchos de nosotros, inclusive, partimos o tenemos un prejuicio. Pero bueno, creo que este conocimiento que comparte Jesús, sin lugar a dudas, es uno muy importante, que como lo decía al inicio, quizás ha pasado un poco desapercibido, quizás ha tornado algo que ya, entre comillas, no sabe, ¿no?, pero que hasta la fecha se sigue dando. Y el énfasis que tú le das, ¿no?, mencionas que se tiene que ver en el ámbito del trabajo mismo, ¿no?, porque al final este tipo de situaciones se da en cualquier aspecto de la vida. Y el trabajo es generar eso. Tanto tú dices al acceso, tanto en el desenvolvimiento del trabajo y con las personas con las cuales se desenvuelven, ¿no? Por ejemplo, puede pasar, en este caso que nos comentabas que eran clientes, que no era un tema de trabajadores, pero también pasa muchas veces que hay personas que parten con prejuicios o inclusive son muy discriminadas, realizan actos de discriminación, ¿no? Y puede ser que una empresa tenga trabajadores de este grupo y que pues el cliente realice con el hecho de estar en la situación de cliente o como dicen, de tener la razón, por así decirlo, realice ciertos actos de discriminación. Por eso, como tú lo dices, es importante que la empresa se involucre en esto y que no solamente quede en una situación de Estado, ¿no?, porque al final pues también parte de una obligación por parte del empleador y que al final lo que se busca es a la contribución de una convivencia armoniosa, ¿no?, entre todas las partes. Así que importantísimo este procedimiento, Jesús. Y como lo decías, ahí tomar en cuenta a los empleadores a poder desarrollar políticas sobre este aspecto a fin de no solamente de evitar alguna multa o una infracción legal, ¿no?,
sino también con el tema de la discriminación, sino también por un tema de la imagen, ¿no? El tema de la identidad y el tema de un desarrollo adecuado empresarial, ¿no? Mucho se habla ahora en estos últimos tiempos sobre el tema de derechos humanos y el tema de las empresas, ¿no? Entonces, importantísimo tener en cuenta en esto. Claro. Bueno, ya pasando a otro de los casos, que sería el último. A ver, es el caso Benítez Cabrera y otros versus Perú. El caso de los 184 trabajadores cesados del Congreso de la República. Bueno, ya Perú es caserito, ¿no?, en la Corte Interamericana sobre Trabajadores Cesados del Estado. Este es otro caso más derivado del cese masivo de trabajadores del Estado, en este caso del Congreso de la República, por parte del gobierno de Perú. Tras la ruptura del orden democrático constitucional que ocurrió en abril del 92 y que también habrían visto restringida la posibilidad de interponer recursos judiciales por el cese, que también fue inconstitucional, ¿no? En esta sentencia, la Corte encontró que los trabajadores que fueron cesados, producto de este golpe de Estado, ¿no?, se enfrentaron pues a un contexto de ineficacia total de las instituciones judiciales, de ausencia de garantías de independencia e imparcialidad y de falta de claridad sobre la vía a la cual acudir frente a los ceses colectivos. Recuerda pues que en ese tiempo no estaba tan ordenado como ahora. Ahora ya hay ahora tenemos la figura de la reposición previsional, es provisional. Bueno, esta reposición temporal hasta que termine con la sentencia definitiva, ¿no? Esta medida cautelar que se da a favor del trabajador. Esto, claro, antes eran full amparos, ¿no? Todo era amparo. Pero en ese entonces, la Corte reconoce que pues existió, se les impidió totalmente, se le concluyó pues que se les impidió a las víctimas acudir a un órgano imparcial y competente con las debidas garantías procesales y que los trabajadores no contaron con un recurso judicial efectivo contra los actos violatorios de sus derechos, ¿no? También estableció la Corte Interamericana que el Estado violó el derecho del trabajo al declarar de manera arbitraria el cese en el empleo de los ex trabajadores del Congreso, quienes fueron retirados sin que se acreditaran razones justificadas, incluso que se les prohibió interponer la acción de amparo para cuestionar su cese, porque claro, en ese momento no estaba tan determinado como ahora, y simplemente se les decía: esta no es la vía, y tiene que existir pruebas, etcétera, se tienen que evaluar pruebas, un montón de situaciones que en la actualidad es normal, pero en ese entonces no debieron motivar de esa manera, ¿no?, teniendo en cuenta el contexto en el que todo se encontraba. Igualmente, la Corte encontró que con la desvinculación del empleo de las personas, ¿no?, se afectó un derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, ¿no? Entonces eso también lo relacionó con un derecho de una violación de derechos políticos. La Corte dispuso o estableció que el Estado es responsable de estas violaciones y estableció también reparaciones en su favor. Una de ellas, como no, es proceder a la inclusión de todas las víctimas declaradas en la sentencia en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados y adoptar las medidas necesarias para que quien no lo ha hecho acceda a una de las alternativas de reparación dispuestas por el Estado para la reivindicación de sus derechos, es decir, repo o indemnización, ¿no? Y también pagar las cantidades de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo situaciones del pasado están repercutiendo en la actualidad por decisiones arbitrarias, inconstitucionales, lesivas de derechos fundamentales, en las relaciones de trabajo a través de estas dos sentencias. Sí, totalmente, Jesús. Igual es algo que, como decías, ¿no?, es algo que no se tiene que dejar de lado y pues analizar cada punto que se ha desarrollado y tener en cuenta, ¿no? Como dices, de lo que se ha pasado y de lo que se ha vivido, no volver a recorrerlo, ¿no? Aprender de lo que se ha
pasada. Entonces, importante tener estas consideraciones, estos conocimientos de la corte interamericana y bueno, como dices, es de observación obligatoria, ¿no? Tanto para nuestro país y para todos. Así que gracias Jesús por esta última parte y bueno, ya hemos tenido que acabar. Este es el primer análisis laboral del primer trimestre del 2023 con ahí las principales modificaciones y pronunciamientos legislativos que ya se encuentran en vigencia, así también como jurisprudencia relativa, ¿no? Pero importante sobre el ámbito del trabajo. Muchas gracias a nuestros seguidores, gracias por la paciencia, también por estar ahí con nosotros, acompañarnos, saludar a cada uno de ellos. Y como lo decía Jesús, bienvenidos a esta nueva temporada, esta tercera nueva temporada. Jesús ya va pasando el tiempo, va pasando los episodios, y bueno, como han podido ver desde el inicio, estamos en un nuevo espacio virtual, el nuevo set virtual, vamos renovando, y así también ampliando el tema de contenidos para ustedes. Venimos con más novedades, así que en los próximos días ya verán un nuevo segmento, un nuevo espacio, un nuevo contenido para todos ustedes. Así que gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Jesús, ¿algunas palabras? Claro, sí, ha sido un gusto, Alfredo. Bueno, este análisis laboral de este primer trimestre no quiere decir que vamos a hacer cada trimestre, sino que vamos a hacerlo más regularmente, en la medida de lo posible. Y bueno, simplemente agradecer la asistencia o la presencia virtual de los que nos acompañan en cualquier momento que vean el video, y simplemente pedirles que bueno, sigan, están abajo las redes, como ven, Facebook, LinkedIn, Spotify, YouTube, y compartan todo. Ajá, es justo ahí. Y bueno, vamos a... no se olviden que, claro, esta sección se inaugura, pero las de las entrevistas también se van a mantener, así que vamos a continuar con ello próximamente. Eso sería todo y bueno, chao Alfredo, cuídense. Chao, gracias a todos. Sigamos.